Este medicamento lo que hace es disminuir la producción de unos linfocitos que son los encargados de rechazar un órgano extraño en el cuerpo. Entonces, al bajar estos linfocitos no hacen rechazo a los pacientes. Pero ciclosporina tiene una ventana terapéutica muy estrecha. Bien. Al hablar de ventana terapéutica estoy diciendo el nivel sérico en el cual hace su efecto benéfico sin generar daño. Entonces, es muy estrecha su ventana, de tal manera que si estamos por abajo de esa ventana, rechaza el órgano porque no hace su efecto. Y por arriba de esa ventana genera nefrotoxicidad. Bien. Entonces tenemos que mantenerlo en esa ventana, que no le genere daño y que tampoco rechace. Y entonces, ciclosporina hay que medir los niveles séricos y mantenerlos, dependiendo cuántos años lleve trasplantado, pero por lo regular entre 70 y 100 nanogramos. ¿Ay? ¿Qué le digo? Bueno, entonces, perdón. ¿Qué otra cosa? Antes que se apague. Ciclosporina, entonces lo van a estar utilizando pacientes trasplantados y pacientes que tienen nefropatías primarias. Bien. Después, en el 2000 se cambió ciclosporina y se inició otro medicamento que se llama tacrolimus. Tacrolimus es otro inhibidor de calcineurina y ese tacrolimus es menos tóxico que ciclosporina. Bien, pero esos lo empezaron a utilizar los trasplantados después del 2000. De este otro lado estaban otros medicamentos que son los AINES. Esos también tienen que preguntar ustedes. ¿Cómo van a preguntar si un paciente toma AINES? Bueno, hay que preguntar si toma pastillas para el dolor. El paciente a veces no va a saber que es un AINES. ¿Cuáles son los más frecuentes que se toman y que son nefrotóxicos? Diclofenac, ibuprofeno. Paracetamol es nefrotóxico y hepatotóxico a dosis altas. A dosis bajas no les va a generar ningún problema. ¿Cuándo llamamos dosis altas? Para un paciente que sufra del hígado, una dosis alta es más de 7 gramos en un día. 7 gramos, ya saben cuántos son, vienen en pastillas de 500 y de 750. Entonces tendría que tomar 14 pastillas de paracetamol para que le empiece a generar daño. Si es hepatópata, si no es hepatópata, si tiene buen hígado, pues necesita 10 o 12 gramos para generar daño. Entonces, si es nefrotóxico, si hemos visto casos de falla renal aguda por hepatitis aguda por paracetamol, pero a dosis muy altas. Entonces, es un medicamento que lo pueden utilizar, pero que no supere 7 gramos por día. Naproxeno, diclofenaco son tóxicos, pero el paciente los tuvo que haber consumido aproximadamente más de 3 años, ¿bien? Y con consumos casi diarios. Entonces, nos quitemos esa idea de que si el paciente lo toma 5 días, ya viene insuficiencia renal porque tomó 5 días diclofenaco. Entonces, nos vamos a hacer otro punto. Pacientes que se fracturan ahí porque los atropelló un colectivo y no les quieren dar diclofenaco porque se le va a afectar su riñón. Entonces, el paciente se retorce de dolor una semana y no toma ni un naproxeno ni un diclofenaco. No sucede eso. Y en la consulta van a ver que yo les doy diclofenaco y naproxeno, pero que no supere un tiempo muy prolongado. El único analgésico que con más de 7 días les va a generar falla renal es ketorolaco. Entonces, ketorolaco es un potente analgésico. Si ustedes tienen un día un dolor muy fuerte, un ketorolaco es un mensual, Dolac es uno de los nombres, es una maravilla, pero no lo pueden dar más de 7 días. El ketorolaco es un potente analgésico, pero no se puede dar más de 7 días porque genera falla. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué otros factores de riesgo? De las toxicomanías. De las toxicomanías, hoy en la mañana estaba escuchando las noticias que un buen número de personas consumen droga y decían que ni siquiera eran desempleadas, porque a veces se tiene ese concepto, ¿eh? Los desempleados, vagabundos que están ahí en las calles son los drogadictos. Y no, pobrecitos, eso no tienen ni para comprarlo. Entonces,
el 80% de los que consumen en una encuesta que se hizo hoy en Primera Noticias tienen grado de licenciatura. Y no sé por qué pasaban fotos de estudiantes de medicina. Bueno, de las toxicomanías, ¿qué cosas van a ser un factor de riesgo para daño renal? Tabaquismo. ¿Sale? El tabaquismo está bien comprobado, es un factor de riesgo para daño renal. 2. El consumo de cocaína. La cocaína es lesiva para el riñón. Y la cocaína te puede hacer daño a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo te puede generar infartos renales, ¿sí? Crisis hipertensivas. Si un paciente tiene una sobredosis de cocaína, va a llegar con falla renal aguda. Bien. Y a largo plazo, si o sea, no consume dosis tan altas, pero sí frecuentes, nos genera una glomeruloesclerosis focal y segmental. Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces son los dos patrones de daño que va a tener un paciente. Voy a quitar esto para que pueda yo manipular más. Bien, entonces, tabaquismo, consumo de cocaína son factores de riesgo para daño renal. El alcoholismo, mucho ojo, el alcoholismo no es tan frecuente que pueda causar daño renal. De hecho, el puro alcoholismo, debo decir que no va a generar daño al riñón, va a generar daño al hígado. Amén que se lo coman con mucha botana, con mucha sal, y que saliendo choquen y tengan un choque hipovolémico y entonces se van a parar con el